Hola, buen día, Agus. Bueno, mientras esperamos a Jorgelina, cuéntenme cómo andan, cómo vienen de caras al segundo parcial. ¿Cómo se sienten con esta segunda etapa un poco más amena? Vamos a usar la palabra amena. A ver, yo estuve con un viaje de trabajo, volviendo en esta segunda etapa. Tuve un par de clases que no me conecté, chicos. Pero bueno, si alguno tiene alguna duda que me quiera preguntar, veo si estoy en condiciones de respondérselas. Si no, después la vemos con Jorgelina. Yo tengo una duda respecto al trabajo práctico de la semana que viene. ¿Es Ujú. la misma modalidad que el primero? ¿Es Sí. un caso? Sí, Y probablemente sí, por ahí tengan, depende cómo se dieron las clases, lo tengo que ver con Jorgelina, pero por ahí tengan alguna pregunta de fondo, más que, pero siempre un casito práctico o alguna situación ahí hipotética mínima van a tener para resolver. Gracias. sí, sí. A ver, déjenme ver el crono. El lunes les tenemos que mandar las consignas. Bien. Y yo tengo una consulta. ¿El parcial va a ser parecido las consignas a como fue el primero? Sí, Ok, gracias. sí, es un poco la misma lógica. Eh, Van a tener el mismo estilo de preguntas, así. Si tienen alguna cuestión a desarrollar, va a ser algo a desarrollo puntual. Gracias. Yo lo que les recomiendo, chicos, para el segundo parcial, porque vamos a tener una clase de repaso, así que después la coordinamos el fin de anterior, porque cae 23 de junio, que es Cae lunes el o martes. lunes. Cae el De lunes. 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 Lo mismo, vamos a hacerlo el fin de anterior, entonces, seguro. Eh, Encima el 16 es feriado. Bueno, van a tener tiempo para estudiar. Eh, y después les vamos a tirar un par de tips, pero como para que se vayan ya preparando psicológicamente, eh, estúdiense, vean bien los PowerPoints. O sea, el 99% del tema mencionado en el PowerPoint se va a tomar. Digo porque me pasó el año pasado, y se los cuento como infidencia, que
en la clase de repaso, un alumno me pregunta, ¿nos van a tomar cómo están compuestas las cámaras de la CPI? Y yo dije, no, chicos, no creo que no les van a tomar eso. Y lo pregunté en un verdadero o falso. Entonces, sí, entonces, porque en los exámenes, o sea, nosotros no tenemos ni control ni conocimiento. Nosotros nos enteramos de lo que toma Silvina y Jorgelina el día del examen. O sea, lo vemos con ustedes el examen, ¿sí? Entonces, bueno, pero ya les digo desde ahora, como punto de partida para empezar a estudiar y a tocar los temas, sobre todo esta parte en donde la parte bibliográfica es tan diversa y les mandamos más que nada los tratados en sí, algún que otro texto de artículo de opinión no tienen el manual. Básense, arranquen a estudiar desde el PowerPoint y cada cosa que necesitan profundizar, empiecen desde el PowerPoint. ¿Sí? Por ahí, solo con el tratado y entender los artículos del tratado les alcanza, pero arranquen desde el PowerPoint. Y si encuentran algún tema que necesitan profundizar y no encuentran la bibliografía en el Drive, nos avisan y buscamos algo para que puedan desarrollar el tema, ¿sí? En líneas generales está todo. Puede ser que ustedes no encuentren algo, pero esté, porque no está en la parte de tratados, pero hay un artículo en la parte de doctrina que necesiten un poco más de guía en eso, pero arranquen así. Cualquier cosa nos van avisando. Si no encuentran algo, si necesitan, nos avisan y nosotros les mandamos dónde está. Y si hay que cargar algo más al Drive, se carga. No hay problema, ¿sí? Pero estén atentos a eso. Agus, te hago una consulta con respecto a lo que es la promoción. Ujú. ¿Puede ser que tiene que ser con un total de 6? O no sé, no tengo muy bien entendido Es eso. así. Les cuento cómo es el tema porque siempre para el segundo parcial tenemos la misma discusión. Los dos exámenes, o sea, el redondeo, ¿sí? Se hace en el promedio de los dos parciales, ¿sí? Los dos parciales tienen que dar 11. La suma de los dos parciales tienen que dar 11 para que ustedes promocionen, ¿sí? No es que si se sacan un 4,50 en el primer parcial y un 5,50, bueno, justo no, tampoco. Soy abogada, no soy contadora. Pero los dos parciales tienen que sumar 11, ¿sí? No es que cada parcial se redondea para arriba y eso tiene que sumar 11. No, los dos parciales tienen que dar 5,50. El promedio de los dos parciales tiene que dar 5,50, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y si se presentan también esto ténganlo en cuenta, si se presentan al primer parcial y no llegan a promocionar, no tomamos, no pueden recuperar en el recuperatorio, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y tienen dos instancias de final, la misma del cuatrimestre y el principio del segundo cuatrimestre. Se pueden presentar a las dos. Se pueden presentar a las dos, ¿sí? No son instancias eliminatorias. Claro, pero si, por ejemplo, llegamos hasta la segunda instancia y la desaprobamos, ya deberíamos recursar la materia. Sí. Ok. La desaprueban, o sea, si se presentan al final del principio del cuatrimestre que viene y lo desaprueban, sí, la recursan. Pero si desaprueban el final en este cuatrimestre, tienen la chance de presentarse nuevamente al principio del cuatrimestre que viene. Yo no la tuve cuando yo cursaba, así que los profesores te lo hacían de onda, en realidad. Era eliminatorio al final. Pero decían, bueno, venite el próximo cuatrimestre. Te dejaban venir. Como que te ponían el ausente. Y, perdón, tengo otra duda. Respecto a cuando vimos pueblos originarios, había ciertos fallos que teníamos que leer. Y uno de esos fallos, en el Drive está el fallo de la Corte Suprema, el informe de la comisión
y el fallo de la Corte Interamericana. ¿Tenemos que leer los tres o con leer la Corte? Porque en el cronograma estaba solo el de la Corte. Ay, perdón, se me cortó. ¿Me lo podés Ah, repetir? sí, que en los pueblos originarios nos dieron unos fallos para leer, que en el cronograma está solo marcado como hay que leer el fallo de la Corte Interamericana. Ujú, Pero en el Drive está el de la tipo el fallo de la Corte Suprema, el informe de la Comisión y el fallo de la Corte Interamericana. sí. Eh, ¿Es necesario que leamos los tres o como solo en el cronograma dice el de la Corte Interamericana, con ese está bien? Em, ah, te cuento. Para llegar a entender el fallo de la Corte, tenés que entender el resto de los fallos. O sea, tanto el informe de la Comisión como el fallo de nuestra Corte. ¿Sí? Ahora, si te querés mandar a leer directamente el de la Corte Interamericana, algo vas a entender. Porque hay partes de qué es lo que se interpreta del fallo de la Corte Suprema nuestra. O sea, hay partes explicadas. Eh, perdón, déjenme. Ahí está. Pero para entender el fallo de la Corte Interamericana tenés que leer el fallo de nuestra Corte, ¿sí? Si te querés mandar directamente a leer el fallo de la Corte Interamericana y después, cuando se menciona el fallo de nuestra Corte, ir y volver y si hay algo que no entendiste, es válido, ¿sí? Yo te voy a recomendar que leas todo porque para un mejor entendimiento, Ok, ¿ok? muchas gracias. Agus, ¿función consultiva de la Corte entra en este parcial? Lo llegamos a ver, ¿se lo llegaron a tomar en el primer parcial? No, lo vimos en la clase anterior. Entonces, sí, probablemente entre. Igual Bien. tengan en cuenta que para defender esta parte, digamos, tienen que tener un buen manejo de la primera parte, ¿sí? No es que les vamos a volver a tomar guía o fuentes de los derechos humanos, pero, para entender esta segunda parte tienen que tener un buen manejo de la primera parte, ¿sí?
Bien, los que se fueron conectando recién, ¿alguno tiene alguna duda? Bien, ahí Ninoja preguntó si esta clase es de consultas. En esta clase, Jorgelina se va a conectar unos minutos más tarde. La idea es ver si tienen alguna duda. Vamos a arrancar, a terminar con suspensiones y arrancar con Derecho Internacional Humanitario. Sí, la segunda parte de Derecho Internacional Humanitario la van a tener la semana que viene. Pero van a empezar a ver Derecho Internacional, por lo menos los conceptos y un poco de Derecho de la Haya, Derecho de Ginebra, hoy. Respecto a la bibliografía, además del capítulo de Derecho Internacional Humanitario, ¿entra diferencias y convergencias entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? Es el último capítulo del libro. No, o sea, como entrar no entra, tengo que ver. Déjame revisar. En el Eh, cronograma no aparece, pero bueno, como está no, relacionado con derecho internacional el, humanitario. el tema es, el tema es qué conceptos manejan en ese capítulo que en este momento no me los acuerdo porque como que los tengo los dos juntos. Em, Lo que a nosotros nos mostraron fue la relación entre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal. Yo supongo que eso sí lo van a tomar. Esa parte sí, pero no sé si está en esa parte en particular o si está... no, está en el... Sí, entra. Porque la diferencia entre las responsabilidades de violaciones en uno y en el otro es importante que las tengan en cuenta. Como que ese capítulo consolida un poco las tres cosas que vieron, de los crímenes en particular, ¿sí? De genocidio, de crimen de lesa. Lo que van a ver hoy de Derecho Internacional Humanitario y lo que el concepto general de derechos humanos en toda la materia. Y ese capítulo les va como a consolidar un poco qué es cada uno y en qué se relacionan y cómo diferenciarlos bien. Sí, yo los leería. Sí, sí, léanlo. Igual, la clave está en el anterior, en donde van a ver bien Derecho Internacional Humanitario, pero el 14, léanlo porque les va a servir para consolidar toda esta segunda parte. Disculpa, tenía una consulta.
Sí. ¿Están hablando del libro que nos dijeron de lecciones del derecho internacional público o otro? ¿De ese? No. No. En la introducción a los derechos humanos. Ah, perdón. Solo llegué hasta el 14, me parece. ¿Hay más? No, está bien, es hasta el 14. Pasa que Mariana estaba consultando porque justo el capítulo 14, el nombre del título es Diferencias sin convergencia entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ah, está bien. Entonces, por eso. El de elecciones, ¿para qué se los pregunto? No, Yo para- igual fue una pero- recomendación de la profesora. Yo fui a la biblioteca y bueno, le saqué foto para saber, bueno, es más o menos de lo que estamos hablando todo lo que dio de las clases, así que bueno, quería saber eso para manejar un poco. El de elecciones es el tema, el libro que damos para Derecho Internacional Público, ¿sí? Para la materia, la negrita. Sí, sí, Eh, y hay algunos temas que están desarrollados, que ven en esta parte de derechos humanos, en esta segunda parte para el parcial, que porque tienen todo en un lugar. Nosotros siempre para la segunda parte armamos el Drive con los tratados, con sí, alguna claro, doctrina en particular, como para hacérselos un poco más amigable y ameno. sí. Eh, pero reconozco que hay algunos que son de la escuela de quiero tener todo junto en un manual, y todo el capítulo. Pero bueno, hay veces bueno, por eso se los debo haber recomendado, Silvina. A ver, Pero no, sí, cualquier quería cosa, saber para manejarlo. en el manual de internacional, de elecciones Sí, de derecho internacional, también van a tener todos estos institutos por separado en un capítulo dedicado a eso. Eh, Así que si quieren también pueden utilizar gracias. ese. Y debe haber un PDF dando No, vueltas. es que pensé que estaba un poco incompleto el libro porque llegaba hasta la página, el capítulo 14 y pensé que estaba incompleto, como que faltaba más, por eso. No, es que el de elecciones tiene, no sé Sí. cuántos No, tiene, no, 40 y pico tiene. no, perdón, ya lo tengo. Lo tengo, pero lo voy a buscarlo ya. Sí, No, tiene el de como instrucciones del 47. estudio de los derechos 47. humanos, estoy hablando. Sí, el de De introducción tiene 14. solamente. Ah, está bien, está bien. Pero bueno, Sí, lo que nos recomendó Silvina leer es Derecho Internacional Penal, ese capítulo, que es de Romina Pesot. sí, está bien. ¿Alguien lo consiguió en PDF? Yo no en PDF, lo fotocopié en la biblioteca, pero igual me resultó, está bien para complementar, pero me resultó mejor o más completo el PowerPoint. Mm. A ver si. Bueno, yo voy a tratar de conseguírselos y se los paso por PDF, para el resto se los voy a mandar por el WhatsApp. ¿Alguna otra duda? No le tengan miedo a esta segunda parte. Si ya llegaron hasta acá, la segunda parte es un poco más
no voy a decir fácil, porque no es fácil, pero es más amena. Ya cuando estudien no les va a costar tanto como la primera parte. La parte es más divertida también. Es un poco más a tierra. La primera parte es como muy filosófica, muy bueno, ven la Corte Interamericana, cómo funciona bien la fuente, el sistema universal, como que todo, ahora es como que lo empiezan a bajar un poco a tierra. Es un poco más divertido. A ver, quiero ver. ¿Dónde con- acá? El de Derecho Internacional Penal les recomendó Silvina, ¿no? Sí. 987. Bueno, ahí se los busco y se los paso. Hola, Agustina, buen día. Tengo una consulta. Sí. Yo sí, estaba revisando el PDF que tengo del libro, pero el que yo tengo llega hasta el capítulo 10. Estamos hablando de otro PDF, el de introducción. No, hay dos versiones del PDF que dan vueltas. Una Mm, está completa y hay otra que sí está completa. ok. Entonces Si tengo la alguien incompleta. tiene, sí, si alguien tiene la versión completa y se la quiere compartir, la puede recompartir en el grupo de WhatsApp. Claro, Así. o en el mismo chat acá. Estaría perfecto. Bueno, gracias. Sí, pero yo sé que hay una que está incompleta. El primer PDF que te aparece en el Google está incompleto. Bien. Tienes que buscarlo con profundidad para encontrar la versión completa. Bueno, perfecto. Pasa que todos se dan cuenta en este momento porque van a buscar la parte humanitaria y Sí, no. claro, y no está, exactamente. No, y ahora que empecé a escuchar que capítulo 14 dije, déjame ir a chequear el mío, y el mío le falta, estoy en el 10. Así que bueno, gracias. No, de nada. Bien, ahí les compartí el PDF del libro de lecciones con el de Derecho Internacional Penal.
Sí, es cortito y es escueto. Gracias. Pero está la parte Gracias. histórica que está buena y tienen los delitos internacionales bastante consolidados en un solo documento. Bien, ¿alguno tiene otra duda? Acá Edith pregunta que no entendió lo de las dos instancias y desaprueben el examen. Lo que estaba explicando era lo siguiente. Ustedes tienen dos parciales. El primer parcial ya lo superaron, por eso están acá. El segundo parcial, tienen su segundo parcial con el recuperatorio. Si los dos parciales, la nota final de los dos parciales, no suman 11 puntos en total, tienen que rendir final. O sea, si ustedes no promocionan, porque se sacan menos de 11 puntos en la suma de los dos parciales, o sea, entre 8 y 10,50, tienen que rendir un final. El final, tenemos fechas para el final, creo que es el 5 de julio, si no estoy mal. El 3 de julio. Y tienen dos llamados al final. El mismo 3 de julio y después, al principio del cuatrimestre que viene, eso lo publica la facultad. ¿Sí? Eso es una decisión de la universidad cuando se toma el segundo llamado final. Siempre la primera es la semana anterior que arranca el cuatrimestre, generalmente. Y se pueden presentar a ambas instancias, incluso aunque ahora y lo desaprueben, pueden volverse a presentar Edith a principio del cuatrimestre que viene. O sea, tienen dos llamados a final y se pueden presentar a las dos. No son instancias eliminatorias. Obviamente, si desaprueban al principio del cuatrimestre que viene, recursan la materia, ¿sí? No tienen otro llamado. No es que si no se presentan ahora, después tienen otra chance. No, o sea, se tienen que presentar ahora, tienen dos llamados y se pueden presentar a los dos llamados. Pero si pierden esta chance, les va a quedar abierta la segunda, pero si desaprueban o no se presentan a la segunda, ya pierden la materia. ¿Sí? Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Ah, fantástico, porque estoy con un auricular un poco particular, que no es el de siempre, el que hace el sonido genial. Ahí pongo la cámara que está apagada.
Hola, ¿cómo estás, Mastro? ¿Todo bien? Agustina, perdón. ¿Todo bien? Bien, chicos, mil disculpas que me estoy conectando a esta hora, es que es una mañana fatídica. Que nada, así que, pero bueno, ya estoy acá con ustedes y veo que estuvieron resolviendo unas cuantas dudas con Agustina, de suspensiones, ¿no? Y restricciones. Todas más administrativas. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a retomar con las dudas que sean de suspensiones y restricciones. Hola, Ninosca, ¿cómo estás? No te veo en las letritas. Bueno, ¿alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Ahí te vi. Ahí estás. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Ah, yo les puedo preguntar, ¿qué era esa cara de sorpresa cuando me vieron aparecer en el examen? ¿Qué se pensaban? ¿Que era un producto de la IA? Una cara me pusieron cuando aparecí en el examen, me asusté. Dije, ay, no sé, tengo tanta cara fea, no sé. Estaban todos como apareció esa persona que nos da clases, no sé. ¿Qué les pasó? A ver, ¿me cuentan? Un segundo y ya arrancamos la clase con Tuti. El que quiera, ¿no? Nadie se anima. Bueno, no pasa nada. Eh, Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Por acá está Madeleine. Yo le puedo ella responder sí. sobre la sorpresa. Bueno, yo creo que es el efecto relación virtual. Mm, Estamos todo el tiempo virtualmente y de pronto vernos en persona, pues hay ese efecto, no de sorpresa que parecía de la IA, pero bueno, es como que uno dice, bueno, existimos de verdad, estamos de verdad presentes. La profesora habla igual, se maneja igual, se sonríe igual, entonces uno siente como esa cercanía, pues. Así que ah, pienso bien, sí. que es Me eso. pasa. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo, que le estoy buscando las caritas por los que se conectan, sé quiénes son, los que no se conectan con cámara, no sé quiénes son, entonces es Claro, como conectar cara con nombre, ¿no? claro, claro, Bueno, la verdad así que es. fue un gusto poder conocerlos, fue una Igualmente. linda experiencia para todos, bueno, y los que estuvieron en el recuperatorio también. Eh, Bien, bueno, ¿se acuerdan que antes de la clase de pueblos indígenas, que esa clase ya estaba programada así, como nosotros los jueves venimos un poco atrasados en el cronograma, se habrán dado cuenta, ¿no? Porque bueno, el atraso se provoca porque, nada, como en general disfrutamos, creo, tanto ustedes como yo, de los temas como los vamos viendo, entonces empezamos que vamos por acá, por allá, pero bueno, no importa. Así que yo le pedí a la profesora Alejandra Ahmad si la podíamos programar, pero ella tenía un viaje y no está acá, entonces por eso no quedó otra que darla en el... no te la puedo creer. ¿Sabes qué, Agustina? Te hago un comentario. Agustina está comentando que está en la facu y la internet es mala. Yo creo que cuando colocaron internet en la facultad, yo pensé que nos iba a salir un quinto ojo, un tercer, cuarto y quinto ojo de la cantidad de cables que pusieron, pero me daba miedo, les juro, que fue en la época de la pandemia. Y cada vez que trato de usar el internet en la facultad también me pasa que no funciona, pero bueno, cosas que suceden. Entonces, tema de pueblos indígenas, muchísimas gracias por la atención que le prestaron a Alejandra. Vieron que es un tema muy interesante con ciertas complejidades y se quedaron más dudas que soluciones, creo, que es lo que pasó en la clase. Y les agradezco un montón la participación de ustedes. Yo estuve calladita porque si no, Alejandra no iba a llegar a dar. El material está disponible con las nuevas modificaciones que se hicieron y demás. ¿Alguna duda respecto de eso? Así nos volvemos a meter de nuevo en suspensión y restricciones de bioproceso y un pantallazo de IH. Hoy vamos a hacer ta, 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 ta. ¿Mm? Bueno, si no hay dudas sobre pueblos indígenas, yo igual les puedo contestar solamente dudas que tengan que ver los procedimientos ante la Corte y la Comisión Interamericana. Lo que es de fondo, no, digamos, no es mi especialidad. Sí, conozco la temática un montón, pero no es mi especialidad. Por eso viene alguien especializado, con nada más y nada menos que un doctorado en la temática. Bien. Em, Habíamos estado conversando sobre las suspensión y restricciones, ¿se acuerdan? Y habíamos visto la última clase que estuvimos juntos nosotros, antes del recuperatorio, antes de pueblos indígenas y todo eso. Y sobre los requisitos que la Convención Americana establecía en el artículo 27 para que, digamos, un Estado pueda dar lugar a una suspensión de garantías, dirían en el derecho interno. En el derecho internacional vamos a hablar una suspensión del ejercicio de los derechos consagrados en la Convención Americana. Bueno, habíamos desarrollado con bastante
profundidad la existencia de una causal, ¿no? Los estados excepcionales, los EE, como se llaman en derechos humanos, que son los estados de excepción, y también habíamos conversado bastante respecto de que nosotros, al haber vivido una pandemia recientemente, hace 5 años, se cumplieron ahora la declaración de la pandemia del OMS, que fue el 18 de marzo, ¿se acuerdan? Que fue el 18 de marzo el 18 de marzo del 2020, donde todos nos enteramos de la existencia de una pandemia, bueno, y, que la Organización Mundial de la Salud así lo declaró, luego de que China había informado la aparición del virus, un poquito tarde China, pero bueno, no importa, es otra cuestión esa. Igual, bueno, ahora nosotros no somos más miembros de la Organización Mundial de la Salud. Argentina no es más miembro de esa organización internacional, no sé si estaban enterados. Bien, entonces, igual, ser o no ser miembro, si llegase a ocurrir otra nueva pandemia, no va a cambiar la cosa. Digo, la pandemia nos puede afectar de la misma manera. Entonces, habíamos puesto ese ejemplo como un estado de excepción que le va a permitir al Estado que echar mano, por entre las, digamos, echar mano a las herramientas jurídicas que tiene la Convención Americana para restringir el ejercicio de los derechos. En aquel momento vimos que se había restringido, ¿no? Hablamos también mucho en esta clase que se restringió la circulación, ¿no? Que los esenciales, no esenciales. Entonces eso es focalizar realmente la restricción. Eso tiene que ver porque con la índole digamos, cuál es el bien jurídico a preservar, porque generalmente hay un bien jurídico que se intenta preservar, que es lo que le va a permitir al Estado legitimar esa restricción, porque si estamos en una situación de que no hay estados excepcionales, es decir, no estamos ni frente a un peligro público, no estamos en una situación de guerra, no estamos en una situación que ponga en peligro la vida del Estado, sus instituciones, ¿no? Como lo dice, u otra emergencia que ponga en peligro la independencia o la vida del Estado, ¿no? Recuerdan que eso lo dice así el artículo 27. Si eso no existe, cualquier restricción va a ser ilegítima. ¿Me explico? Tiene que haber un estado excepcional para la aplicación de una restricción. Entonces, si existe ese estado excepcional, que es la situación de hecho, es la situación objetiva que existe, el Estado puede hacer uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es la protección de un bien jurídico, diríamos, en derecho interno, ¿no? Hablando en derecho constitucional, decimos, bueno, se echa mano el estado de sitio porque hay un bien jurídico que protege el Estado, que tiene que ver con, por ejemplo, la sanidad de la población. Y ahí, bueno, conversamos bastante sobre las medidas de prevención, sobre las medidas de asistencia y demás que se generaron a partir de esa situación. Bien, otras situaciones, ustedes vieron en responsabilidad internacional que un Estado no va a ser responsable internacionalmente frente a las situaciones que eximen de responsabilidad. Y ahí vieron cuáles son el estado de necesidad. Eso está muy vinculado con derechos humanos. Frente a un estado, digamos, estado de necesidad, el peligro extremo, que es cuando lo que peligra es la vida de los individuos, el estado de necesidad, que el Estado decide, no es una fuerza irresistible como es el caso de fuerza mayor, un acontecimiento imprevisible para el Estado, ¿no? Que lo lleva a incumplir una obligación internacional. Bien, todas estas también son, digamos, en cierto sentido, pueden asimilarse en el marco del 27 para la restricción, porque lo que tiene la restricción que es de carácter temporario. Y cuando hablamos de guerra, en el 27 se habla de guerra, la convención no diferencia si se trata de un ataque exterior o se trata de un conflicto armado interno. Y fíjense que cuando ustedes vieron las causas que eximen de responsabilidad del Estado, vieron la legítima defensa, ¿sí? Claro, en el marco del derecho internacional, la existencia de la legítima defensa, que es el uso de la fuerza armada respondiendo al ataque de otro Estado, exime de responsabilidad al Estado que hace uso de la fuerza por violaciones de derechos humanos en ese contexto. Bien, ahora, la particularidad, que es lo que nosotros vamos a profundizar en el día de hoy, es que si bien ya enmarcamos cuándo se puede hacer, ahora lo que nos toca es los otros requisitos, que son los derechos que se consideran inderogables no podrán ser suspendidos. ¿Y a qué se llama derechos inderogables? Los derechos inderogables son aquellos que la Convención Americana determina como que bajo ninguna circunstancia el Estado podrá ni suspender ni restringir. Y ellos son el reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, no podemos establecer, por más que se acuse,
vamos a poner un ejemplo, es dejar de reconocer a la persona como un individuo, ¿no? Es el famoso muerto civil. En algunos estados están previsto en la legislación interna quitarle todos los derechos a la persona, y eso es lo que se conoce como el muerto civil, que ya lo van a ver en derecho civil. El derecho a la vida es un derecho inderogable, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y establecer servidumbres personales. El principio de legalidad y retroactividad de la ley penal, que hoy lo vamos a ver eso en el marco de las garantías del debido proceso legal. La libertad de conciencia y de religión tampoco puede ser derogada puede ser derogada por un tiempo, ni suspenderse, ni restringirse en pos de la protección de otro bien jurídico como la seguridad de la población, ¿sí? La protección de la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, que es algo que van a ver con muchísima profundidad con Agustina, es un derecho que no se puede suspender, la nacionalidad no se puede suspender como derecho humano, ¿sí? En el marco de cualquier emergencia por la que pase el Estado, ¿sí? Los derechos políticos y las garantías judiciales previstas en el 25 para, que ya vimos, que por interpretación de la Corte Interamericana a través de las opiniones 8 y 9, esas garantías son el amparo y el habeas corpus. No pueden ser suspendidas. Recuerdan que Argentina y Uruguay habían preguntado respecto a si durante la vigencia del estado de sitio el amparo y el habeas corpus podía ser suspendido, ¿sí? Bien, además de eso, las medidas no pueden traer aparejadas ningún tipo de discriminación, y ustedes ya conocen todo digamos, las causas de discriminación, que son raza, color, sexo, idioma, religión, origen social, origen económico y demás, tampoco, ¿sí? No es que se puede, bueno, no pueden, digamos, se restringe la libertad ambulatoria para las personas como pasaba con él en la época en Estados Unidos con las leyes racistas, ¿se acuerdan? Que las personas de color no podían asistir a los bares, no podían tomar colectivos, tenían que sentarse en otro lugar en el colectivo, o sea, la libertad ambulatoria está restringida para ellos, ¿sí? Bien. Por otro lado, además de la no discriminación, las medidas tienen que ser temporales, tienen que durar el tiempo que dure la emergencia. Se terminó la emergencia, se terminó la guerra, se levantan las medidas. Digamos, ¿se acuerdan que esto lo vimos también mucho en la pandemia, como paulatinamente se iba abriendo, decíamos? ¿Recuerdan que se hablaba de ir abriendo? ¿Qué quiere decir que se iba abriendo? A ver, asócienlo con derechos humanos si se animan. ¿Alguien se anima a asociarlo con derechos humanos? Bueno, paulatinamente, a medida de que las medidas de la población el virus empezó a bajar, se podían hacer más actividades tendientes a la libertad ambulatoria que estaba restringida, pudieran ir de a poquito hasta que llegó lo total. La vuelta a la presencialidad en las oficinas tuvo que ver con esto, ¿no? Porque nosotros lo vimos, o sea, la libertad de trabajo se vio afectada, se vio modificado el derecho, porque la gente que trabajaba en forma presencial empezó a trabajar en forma virtual, la que podía. La señora que lavaba los platos para otra persona, por ejemplo, que se conoce como personal doméstico, no podía a través de la computadora lavar los platos. Por el Zoom no se puede lavar los platos, ¿no? Lo mismo que conversamos bastante respecto del derecho a la educación. El derecho a la educación se vio modificado porque nadie puede ser educado en la medida de que pudiera y tuviera, y acá vienen los derechos de quinta generación, el acceso a la Internet como un derecho de quinta generación. En las familias que había un solo equipo y había 3 chicos en edad escolar y 2 padres que tenían que trabajar y que todos coincidían porque digamos, todos tenían que trabajar por la computadora, era como también difícil, ¿me explico? Pero bueno, son ciertas particularidades en estados de emergencia que pueden suceder y que no vamos a encontrar las soluciones en el 27 elaborado en la Convención Americana en su momento, porque eso tiene que ver cuán legítimo es la restricción y cuáles fueron las medidas que se adoptaron por parte del Estado para poder paliar esa emergencia. Bien, estamos hablando del requisito de la temporalidad. Otro de los requisitos es la proporción, tienen que ser proporcionales a lo que se intenta
a lo que está intentando atacar, es decir, para cuidar a la población. Fíjense que la libertad de educación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo son todos suspendibles y restringibles. No los nombré yo cuando hablé de los inderogables. Entonces, para el virus, hubiera tenido, digamos, para contrarrestar el daño que provocó la pandemia, ¿hubiera tenido sentido, digamos, suspender las clases por Zoom? No. Eso tiene que ver con la proporcionalidad y la razonabilidad de las medidas. La proporcionalidad y la razonabilidad son parientes, ¿sí? No tiene sentido. La proporcionalidad y tiene que ver con qué tipo de derechos son los que voy a restringir. Por ejemplo, durante un conflicto armado, la libertad ambulatoria es automática. ¿Por qué? Porque no queremos que la población civil sea blanco, entonces que no ande. Por eso hay toque de queda y a cierta hora la gente se mete en su casa, apaga las luces para evitar que los bombardeos las personas. Eso tiene que ver con las que se emplean y la razonabilidad. La razonabilidad como un límite al poder discrecional que tiene el Poder Ejecutivo en el marco de una emergencia de tipo nacional o internacional, como fue el caso que estábamos comentando. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Me explico? ¿O lo estoy haciendo muy complejo o estoy hablando demasiado? Me siento medio Profe, sola, no por eso les entendí. pregunto. Sí, Rocío, dime. No, no entendí nada porque se cortó todo. Ah, ¿se me cortó internet? ¿En dónde? ¿En qué parte? No, se te escuchaba todo entrecortado. Va, ¿Les al pasó menos a todos? ¿Pero a partir de dónde? Porque más o menos que recuerdes. lo que estabas diciendo del Poder Legislativo o Ejecutivo, es que no escuché bien. No hace tanto. ¿Alguien lo escuchó completo? ¿No? Bueno, lo que Profe, estaba diciendo... ¿Quién habló? perdón, profe, te decía que, ni nos soy, te decía que a mí solo se me cortó un poquito en la última parte lo que dijiste, no sé si a todos les pasó lo mismo. Bueno, vos te acordás la palabra exacta, si lo oí, me parece que es cuando yo dije que durante... Bueno, lo voy de nuevo, no importa. Les hablaba de lo que es el requisito de la razonabilidad. Manuel se ríe. ¿De qué te reíste? ¿Que yo voy de nuevo y se acabó el problema? Nos estamos haciendo muy amigos, ¿se dieron cuenta a esta altura del cuatrimestre? Bien, vamos de nuevo. Lo importante es que ustedes disfruten de la clase, ¿no? Eso es lo único que importa, que se lleven algo de esta materia. Si no disfrutan y vienen acá a aburrirse demasiado, yo me siento mal después. Y Agustina me tiene que consolar. Ella me tiene que consolar. Bueno, bien, entonces, lo que yo estaba comentando es que durante una situación de emergencia hay algo que ustedes lo van a ver en un futuro cuando cursen Derecho Administrativo. Esto que estamos viendo hoy lo van a ver en constitucional y en administrativo. No van a ver desde el punto de vista de los derechos humanos, pero sí van a ver, van a ver lo que es el poder exorbitante del Poder Ejecutivo, la esfera de reserva del Poder Ejecutivo. Y se van a acordar de mí cuando cursen administrativo. ¿Qué es la esfera de reserva? La esfera de reserva del Ejecutivo son esas cosas donde nadie más se puede meter. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es la autoridad de gobierno en un Estado. El Poder Legislativo hace las leyes, el Ejecutivo las ejecuta, ¿sí? Y el Judicial las juzga. Ahora, en esa esfera de reserva y en ese poder exorbitante que tiene el Ejecutivo, donde decide, tiene algo que se llama el principio de discrecionalidad. Discrecionalidad se vincula con el mérito, la oportunidad y la conveniencia del dictado de un acto administrativo. Los famosos DNU que ustedes escuchaban en la pandemia son actos administrativos que dicta el presidente de la Nación. Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia que tuvieron un gran auge en los 90. ¿Y por qué? Necesidad y urgencia, ya ahí les está hablando ¿de qué? De la excepcionalidad de la medida. Necesidad y urgencia. Entonces, durante una situación de emergencia, ese poder exorbitante crece, se engorda, ¿sí? Engorda. ¿Por qué? Porque puede ser una guerra, puede ser una situación de una provincia que se levanta, por ejemplo, ¿no? Una rebeldía en una provincia, puede ser una situación sanitaria, un ataque exterior, millones de cosas pueden pasar, una guerra civil,
no sé, son las situaciones en las que están previstas. Entonces, frente a esos supuestos, nosotros vimos que en el estado de sitio el presidente de la Nación, ¿qué puede hacer? Dictar medidas privativas de la libertad, que no le corresponde, eso es del judicial, y puede trasladar personas de un lado a otro del territorio. ¿Por qué? Porque hay una emergencia, ¿sí? Entonces, esa discrecionalidad, mérito, oportunidad, conveniencia, que está, más o menos los términos se los digo así en líneas generales, no vamos a hacer una profundidad, esto no es derecho administrativo, se rige por lo que es la discrecionalidad, es decir, mérito, oportunidad, conveniencia. ¿Y cuál es el límite? Lo razonable. Es determinar la razonabilidad de la medida que se adopta. Por eso yo les estaba diciendo recién, hubiera tenido algún sentido, les voy a dar un ejemplo sencillo y fácil, algún sentido no permitir dar clases por Zoom en el marco de la pandemia, y no, si la idea es no contactar. Ahora, si cerrar el shopping cuando el virus estaba explotado, porque bueno, ahora como se dice en el fútbol, corregime Manuel si te gusta el fútbol y estoy equivocada, con el diario del lunes todos somos Gardel, ¿no? ¿Está bien así dicho? Es bien del fútbol ese. Gracias, Manuel. Todos somos Gardel, pero cuando aparecieron los 20.000 muertos por día en Italia, país del primer mundo, ¿qué hizo Latinoamérica? Abrió los ojos. Y lo que es Latinoamérica, ¿quién tenía las condiciones para paliar esa emergencia? ¿Ustedes saben lo que pasó en Ecuador? ¿En Brasil? ¿Saben lo que pasó en Ecuador durante la pandemia? Porque ahora quedó viejo esto. ¿No saben? Bueno, no había ni lugar, el olor a muerto caminando por Quito era imposible de caminar, porque la gente sacaba a los muertos a la calle. ¿Sí? Y nadie quería pasar cerca porque el virus, ¿se acuerdan que había que quemar los cuerpos? Bueno, a ver, luego aparecieron las vacunas, todo lo que... Pero pongo el ejemplo no por estar haciendo eh, ningún tipo de apología ni nada, es porque lo tenemos muy palpable y muy reciente, ¿no? Entonces, bueno, hoy podemos decir, bueno, la verdad que sí, todos dijimos tanto tiempo encerrado. Chile tuvieron mucho más tiempo encerrado, la pandemia fue mucho más larga para Chile, ¿sabían? Que tiene una cuarentena mucho más larga que la nuestra, tardaron mucho más tiempo en abrir. Pero bueno, fueron decisiones que se tomaron basados en algo. Después, si fueron pocas, bueno, nada. Pero la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida tiene que ver justamente con estas cuestiones, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Otra cosa es que los estados le tienen que dar aviso al secretario general de la organización. ¿Para qué? Para que éste avise. No es que tienen obligación de rendirle cuentas a la OEA, pero lo que sí tienen obligación es de avisar al resto de los estados que están atravesando una situación que los lleva a suspender el ejercicio de los derechos consagrados en la Convención. Y esto se hace por conducto del secretario general. Por otro lado, las suspensiones no pueden traer aparejadas el incumplimiento de otras obligaciones que tiene el Estado que haya asumido en otra norma convencional o consuetudinaria, es decir, por la costumbre internacional o por otros tratados internacionales. Esto podría bien suceder, por ejemplo, en el marco de un conflicto armado, el Estado, ¿no?, está luchando una guerra o tiene una guerra civil, vamos a suponer que está luchando una guerra contra otro Estado. Entonces, suspende el ejercicio de libertad ambulatoria, pero no puede suspender la protección de los prisioneros de guerra, porque es una obligación convencional que surge del convenio 3 de Ginebra. ¿Me explico? Y que si no es parte de ese convenio, las reglas de la guerra que están contenidas en ese convenio se aplican por fuente consuetudinaria porque el derecho humanitario son normas erga omnes. Todavía no hay un consenso de que sean normas imperativas, pero sí que son erga omnes, no hay duda, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá o cambiamos de tema? Nos vamos a tema nuevo. Dime. ¿Qué era consuetudinaria? Costumbre El internacional. Las normas constitucionales son la costumbre internacional. Profe, ¿hay PowerPoint de este No, tema? no hice PowerPoint de esto. No hice. ¿Quieren que les haga? ¿Quieren un PowerPoint de esto? Sí, profe. Nunca hice, ¿eh? ¿Quieren que me ponga a hacer un PowerPoint? ¿Sí? Sí, estaría bueno. Sí. Gracias. Sí. Bueno, está bien, voy a hacer. Me dan un tiempito, estoy desbordada de trabajo. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver, no tengo por qué contarles esto porque es mi vida y mi problema no es el de ustedes, ya lo sé.
pero les pido un poquito de paciencia porque voy a poder ponerme a hacerlo recién la semana que viene, o capaz le pido colaboración a los chicos, si no, ¿sí? Que me den una manito, porque no, hasta la semana que viene no voy a poder hacer nada. Igual no los veo estudiando mañana suspensiones, pero bueno, tienen 70 diapositivas para leer pueblos indígenas. Creo que hay uno No. medio viejo que Ah, podemos actualizar. ¿sí? No sé, yo no hice nunca Power de esto. Pero puede que haya uno de la época de la pandemia por ahí que puedo Creo que actualizar. es ese. Ah, bueno, actualizamos ese. Claro. Bueno, dale, así se los podemos sacar. Bien, ya que quieren ver un PowerPoint, nos pasamos al debido proceso legal. Hello, aquí va. Charan, ¿ya vieron la serie? ¿Vieron la serie, chicos? Sí. Qué genial. ¿Quién me la quiere contar rápidamente y cortita? Y decirme, para contarla para todos, para compartirla, ¿quién más la vio? Además de quien dijo, ¿quién más la vio? ¿Alguien que la comente? ¿Les gustó o no les gustó? Bueno, ¿por qué creen que la vio? ¿Por qué creen que les mandé a ver esta serie? Les mandé, che, ¿quién es ella? ¿Por qué creen que les sugerimos que vieran esta serie? Al que la vio. Porque sí. ¿Quién Porque dijo que la había suspende visto? yo, Ah, decí, Mariana. porque se encuentran suspendidas todas las garantías, violan permanentemente los derechos de los chicos Ujú. que detienen. Bien, muy bien, porque justamente es un caso que no pasó en la época de cuando San Martín cruzó los Andes, sino que esto fue en la década del 80, cuando estaba como alcalde de Nueva York, este señor, ¿cómo es? Que tiene un apellido italiano, Giuliani, cuando estaba Giuliani, y ¿saben quién es Giuliani? Mucha gente lo admira, tolerancia cero de su política. Bueno, es el de la política de tolerancia cero, o sea, absolutamente xenófobo, racista, bueno. Mariana, ¿querés contar rápidamente dos o tres cositas del argumento de la serie? O así no lo cuento yo, o Agustina. La vi ya hace bastante tiempo, pero lo que recuerdo es que había un grupo de chicos racializados, digamos de piel negra, que Ujú. andaban, como ellos lo dicen, vagueando, o no me acuerdo bien qué término utilizan, pero Sí. tenía que ver con eso. Y estaban en el parque y en el mismo momento sucede una violación que no llega a ser un femicidio, pero bueno, eso se sabe después. Y la cuestión es que llevan detenidos a este grupo de chicos racializados y bueno, Ujú. de ¿Y nuevo cometen qué todo edad tipo tenían los chicos? menores. Todos menores de edad, Todos, muy bien. Todos sí, menores de sí. edad. Cuando son detenidos, ¿llaman a un adulto? No, No llaman a un no, adulto. no tiene ningún tipo de asistencia, tampoco letrada. No tienen eh, letrado, ¿cómo no, los indagan? ¿Mediante no, qué método? no los dejan ni siquiera ir al baño, me acuerdo, ni comer. Ujú, ujú. Todos menores de Y edad, chicos. Bien, ¿qué más? ¿Y y qué más? los interrogan, a uno lo llegan a golpear, violencia Ujú, física, psicológica, y ujú. terminan logrando que declaren un No, que falso confiesen testimonio, un delito. Claro, no, que declaren falso testimonio, no, que confiesen un delito que no cometieron. que no cometieron. Terminan confesando, ¿mediante qué método? La tortura Tortura. psicológica y física. Los torturaron. Eran todos niños torturados, chicos, y esto no pasó y no pasó en los países que consideramos en esta materia como que tienen otras prácticas vejatorias del ser humano porque son más incivilizados. Pasó en el primer mundo, ¿sí?
o sea, pasó en el primer mundo y no hace tanto tiempo. Bueno, les voy a contar que estos muchachos, hoy por hoy son todos adultos, y ellos se dedican, varios de ellos son abogados, y se dedican a las causas de derechos humanos, y también han fundado ONG vinculadas al debido proceso. ¿No? Ellos la pasaron muy mal, pero muy mal, la pasaron muy mal. Los abogados ni siquiera tenían abogados, y los abogados tampoco podían plantear, era todo como, era una época de tolerancia cero, porque justamente la víctima, ¿qué características físicas tenía la víctima? Una De nuevo, típica, menores, ¿cómo? y ellos, los chicos, menores. No, la víctima. Los victimarios presuntos no, la La víctima. víctima era una mujer blanca, bancaria, profesional, Ujú, y que no exactamente, recordaba lo que había sucedido. exactamente. Que no recordaba lo que había sucedido y por las dudas había que proteger ¿a quién? A la gente blanca, rubia, belleza hegemónica, que trabajaba en un banco. Total. Sí, Y no total. a estos pobres chiquitos que no ni siquiera eran del Bronx, no a estos pobres pibes que eran de color y de un barrio de Nueva York que estaban en el parque hueveando, estaban vagueando, hueveando, dije yo. ¿Sí? Bien. Y nosotros cuando vemos esto, no sé si nadie más, además de Mariana la vio, nos parece aberrante, ¿o no? ¿Qué piensan? Madeleine dice que sí, a ver que les pongo las caritas. ¿Qué piensan? ¿Les parece aberrante lo que pasó con ellos o no? Pero claro, profesora, yo estoy escuchando esto, perdón que siempre me tenga que regresar a mi historia personal reciente vivida, Mm, y que sí. todavía sigue siendo así. Nosotros tenemos, claro, entiendo que esto sucedió en el primer mundo, como de alguna manera decimos, Ujú, y que parece inverosímil que estas cosas pasen allí. Pero bueno, en mi país de origen pasan todo el tiempo. Ni siquiera hay este tipo de discriminación por personas de color, sino por un tema ideológico. eh, ujú, y, y hay menores de edad, hay personas discapacitadas, hay personas mayores, por el simple hecho de pensar diferente, no hay debido proceso, son juzgados por ujú, un tribunal militar, y todo ese tipo de ujú. cosas. Por eso a mí Sí, yo trato de ver la materia desde el punto de vista, a ver, lo que voy a decir no quiero ofender a la materia, hablo de mi opinión personal, trato de verla como una clase de poesía a veces, porque me choca cómo se resuelven estas cosas, ¿no? Cómo la Corte las resuelve, sí hay peticiones individuales, hay todo eso, pero los que están metidos en estos problemas y es más, voy a investigar, no de la película, quiero investigar lo que dijo usted de que estas personas ahora son abogados, tienen ONG, es como que, bueno, al final del camino siempre hay una luz, ellos superaron esto y se pusieron a trabajar en mm, función de eso, un poco como para pensar qué puedo hacer yo desde aquí para trabajar en función de ayudar allá, ¿no? De claro. qué forma. Quiero Sí, orientar igual eso por tu allí. inquietud tiene una respuesta jurídica. El derecho internacional es un derecho de coordinación, no es de subordinación. Gracias a Dios, ¿no? Para los que crean. Gracias al Todopoderoso, como lo quieran llamar. Esto hace que, al ser de coordinación, todas las decisiones son coordinadas entre diferentes voluntades de los diferentes estados, y hay diferentes tipos de estados en la comunidad internacional. El derecho internacional de los derechos humanos también, como rama del derecho internacional específica de derechos humanos, también es un derecho de coordinación. No existe ningún órgano que le pueda imponer una conducta a los estados. Y en el ámbito latinoamericano, tampoco. No existe, por ejemplo, como si esto sucediera, si hubiese un consejo de seguridad que no hay, lo que se llama el Consejo Permanente de la Organización en el marco, que tuviera un poder coercitivo y entendiese que esto se trata de lo que está sucediendo en Venezuela, se trata de una afectación a la paz o la seguridad internacionales, podría el Consejo, pero no tiene esas funciones, el Consejo Permanente de la OEA, no tiene esas funciones. Bien, en la Asamblea están representados todos los estados de la OEA. Ahora, los estados, y acá aparece una cuestión que tiene que ver con soberanía y derechos humanos. Los estados como soberanos deciden, mediante la autonomía de voluntad, participar o no participar de las organizaciones internacionales. Argentina se acaba de retirar de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes me preguntan a mí qué piensan,
Yo no estoy de acuerdo con ese retiro. Yo no estoy de acuerdo. Pero fue una decisión discrecional del Ejecutivo. Ahora, los órganos de protección del sistema interamericano, nosotros lo vimos en el principio de la clase, son órganos, algunos creados por algunos tratados, como la Corte, y la Comisión Interamericana, que es el órgano de vigilancia de todos los tratados del sistema interamericano, para los estados que son parte. Y para los estados que no son parte, nos queda solamente ir por la vía de las peticiones individuales para que la Comisión Interamericana haga una recomendación al Estado, que sería el único camino. Ahora, Venezuela, como un Estado soberano, ha decidido retirarse del sistema, prácticamente. Empezó retirando la competencia de la Corte y nada, o sea, entonces yo lo entiendo, tu inquietud es súper valioso y es muy interesante lo que vos planteás, pero acá nos encontramos con este dilema de soberanía con intervencionismo, desde mi humilde punto de vista. Yo no ¿Y estoy, cómo podemos hacer, profesora, no estoy- para ayudar a... yo no estoy justificando lo que está sucediendo. Nada que ver. A lo que digo es que no existe un órgano que le pueda imponer una conducta, pero, ahí voy, termino y los dejo hablar, sí. No existe un órgano que le pueda imponer una conducta, pero sí lo que existe es los vínculos con el resto de los estados. Ustedes, como están comprobando, los estados en la comunidad internacional, los llaneros solitarios, no llegan a ningún lado. Entonces, en cuanto se empieza a acabar la alianza y los apoyos, pero ya me estoy metiendo en relaciones internacionales que no quería meterme con esto. Justamente, aparte de relaciones internacionales en materia de derechos humanos, es una cosa muy compleja. Pero bueno, el mundo no es perfecto, es bastante imperfecto, por supuesto, y eso está claro. Y nosotros acá lo que estudiamos en la Facultad de Derecho, también en esta materia, es el deber ser, cómo las cosas deberían ser, y eso es lo que responde principalmente a tu inquietud. Claro, yo pongo Sea lo que sea, ejemplo, claro, siempre va a ser la conducta esperable de un gobierno. ¿Sí? La sí, conducta sí, esperable de un gobierno. eso lo entiendo. Yo pongo ejemplo Venezuela, pero hay otros países también Mm. en la misma situación, y por eso preguntaba cómo hacen estos organismos o cómo puede hacer uno desde acá para de pronto brindar ayuda o hacer que esto mejore, porque bueno, dependemos de que estos países se hayan retirado de los convenios, hayan renunciado a esto, hay que respetar la soberanía, pero están torturando gente. O sea, Ujú. eso es Sí, un poco difícil. contradictorio, ¿no? Para resolver. Como digo, nombro a Venezuela, hay otra lista de países es más, esta mañana vi una noticia de que hay una isla que Bobo. sí, Sí, que pidió ser parte Bobo. de la En Nueva Argentina. Guinea. Nueva Exacto, de Guinea, Nueva sí. Guinea, correcto. O sea, la situación de desespero es tal, pero como el país como tal pudiera meterse en un tremendo paquete, uno quisiera ayudar, pero hablando pues o pudiera meterse en un tremendo problema para los ciudadanos de la Argentina si la Argentina aceptase eso, por todas las situaciones que hay allí y que tendría que ir nosotros los argentinos a resolver, que hay una situación desbordada allí. Pero Ujú. bueno, son situaciones Sí, pues no, en realidad ellos lo que complejas. piden es acoplarse porque pertenecieron al Virreinato del Río de la Plata y en 1816 Argentina nace como Estado por una sucesión de estados de la corona española. Bueno, después vino esto que se separó, que la banda oriental, Uruguay, todas las guerras, el Paraguay, todo eso. Y ellos consideran, ese es el argumento jurídico que están invocando para formar parte de este Estado y alegan una violación de eso. Pero bueno, esto es una cuestión de un conflicto diplomático en puerta. Bien, Lidia quiere decir algo. Hola, profe, buen día. Buen día. Quería saber en qué base se sustenta el Poder Ejecutivo para haber tomado la decisión de retirarse de la OMS. ¿Cómo? ¿Por qué la ¿Cuál fue los Argentina, fundamentos? el Poder Ejecutivo? No leí la motivación del acto, no la leí todavía, pero bueno, la podemos buscar y conversar. Bueno, sí, yo voy a buscar porque Por favor.
parece como, no sé, no sé, un acto totalmente impropio, como que no le encuentro la justificación del por qué, sabiendo que venimos de una pandemia y no sabemos qué puede pasar en el futuro, y salirse de un organismo tan importante es como que no se está de acuerdo con las decisiones que fueron tomadas en su momento, o vamos a tomar nuestras propias decisiones. eh, la verdad Ujú. no sé por qué lado tratar de buscar una respuesta. Sí, 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 te entiendo. Busquémoslo y charlémoslo. Bueno, volviendo al Política, debido, perdón, política de hacer no el se retiro. escucha. Sí, Ah, claro, pero está claro, fundado en algo. políticamente dijeron que era por el La mala gestión de la pandemia. mala gestión de la pandemia, pero Mm, realmente en el retiro y en la rectificación del retiro, no sé qué habrán puesto. Habría que sí, yo buscarlo. tampoco, no lo leí todavía. Sí. Bueno, pero otra cosa que les quería decir, esto del debido proceso que estaba contando Mariana, de qué se trata la peli y todo, bueno, que vinieron todas estas intervenciones muy, muy, muy fructíferas de ustedes. Yo lo que les quería, otra cosa que me gustaría compartirles es lo siguiente. Este tipo de actos que ustedes vieron, y bueno, la que vio la serie, como lo contó Mariana, pero el resto de los compañeros, ¿lo ven posible en otros países? Además lo contó Madeleine en el caso de Venezuela. Perdón, profe, ¿cómo fue la pregunta? Si esto que sucedió con los chiquitos, lo ven posible en otros países que no sea el caso de Venezuela que contó recién, del continente americano estoy pensando, ¿eh? ¿Ustedes ven posible que pasase eso en Argentina? Sí, claro, Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Acá no yo creo tenemos que tanta sí. gente, hay gente que afrodescendiente, es minoritaria, pero ¿en dónde se ve este tipo de trato desigual? No es específicamente en la gente afrodescendiente, ¿en qué se ve? Hmm. No, Con también lo, importación del rostro. ¿En claro, qué? por los vecinos, por los países vecinos. No No, necesariamente. incluso argentinos, pero que tengan portación de rostro, que también sean, para Ajá. mí, ¿No les sometidos a un Claro. recomendé proceso yo, de a ustedes no identificación. les recomendé el podcast que se llama Identidad Marrón? Sí, Escúchenlo. yo no lo escuché, pero sí. Identidad marrón. Entonces, acá, digamos, la causa de discriminación no es ser afrodescendiente en otros lados, es usar una gorrita con la visera ancha, ropa deportiva, ropa deportiva y escuchar, bueno, antes era reggaetón, ahora es RKT, que lo escuchan todos, pero bueno, todos escuchan. Seguramente ustedes van a una fiesta y bailan RKT, no sé, los más chicos de acá, ¿no? No sé. A Malay no la veo bailando RKT, pero bueno, porque la conocí el otro día. La veo más bailando salsa que RKT, pero bueno. Ay, qué risa. Bueno, entonces, digamos, un tipo de vestimenta que vieron entre los Profe, jóvenes perdón, usted está hay hablando de este tipo de vestimenta y yo me acuerdo de el elegante, elegante que lo que, que cuando elegante que habla lo de que, la claro. gorrita y eso. Bueno, no importa, o sea, hablo en general. Yo sé que en la jerga adolescente, las tribus, por el tipo de vestimenta, sé cómo se llaman. Todos los adolescentes necesitan trajes. Entonces, los adolescentes necesitan trajes, eso me lo dijo una psicóloga de adolescentes. Entonces, tienen diferentes trajes. En mi época, los trajes que se usaban eran skinhead, que eran unos racistas terribles, no sé si saben quiénes fueron los skinhead, los rockeros, los modernitos, los heavy metal, están todos asociados a la música en general, los heavy metal, que eran los metaleros, los punk. Paren, que ya van. Después, ya me voy a acordar. Ya me acuerdo la onda de Cure y ese tenía otra, era otra, y tenía que ver con una forma de vestirse, qué sé yo, Góticos, de Cure góticos. Sí, pero no entraba en categoría gótico, para allá me voy a acordar cómo era. O sea, déjame un ratito nomás, en un segundo me lo acuerdo. Pero venía así como de la onda gótica, pero no se llamaba gótico, ya me voy a acordar. Después estaban los dark, pero los dark, bueno.
Y entonces, dentro de esas, ahora tenemos en la modernidad, ¿qué tribus tenemos? Los tinchos, las milipili, ¿qué más? Ah, no se esperaban que las Las conociera. milipilis son una comunidad. ¿Qué más? Las Tincho, Karen, milipili. ¿Cómo? las Karen, ¿A esas que cuáles es son? un concepto importado de Estados Unidos, me parece, que también son las que no sé, le agarra una crisis y tienen un nivel de tolerancia muy bajo y ante todo hacen un berrinche. ¿Y referencia a quién es Karen? ¿A quién refieren? Debe ser de alguna serie. No tengo idea. Yo sigo Sí. un grupo en Instagram que no sé si sigue estando, pero que sí, que mostraban mujeres en Estados Unidos que, no sé, Bien. creo que están bastante asociadas a white trash, o no necesariamente, pero que les agarra así un ataque de nervios Histeria. o de pura de Mm, histeria, exacto, de claro. histeria. Bien. Vamos. Tinchos, milipilis, Karen, ¿qué más? Las Karen, ¿qué más? Góticos. Hay góticos todavía. Que lo dicen las canciones. No sé cosa gótico. ¿Qué más? ¿Qué más? Por vestimenta, Por hippies, onda. ¿Cómo? hippies, Ah, pero pero hippies no en son de cuanto la a que. la práctica, pero Sí, hippie, sí, hippie Son con como los onda. hipster. Los No, hipster. hipster Son es otra cosa. Ah, ok. Hipster además ya pasó de moda desde hace un Ok. tiempo, el hipster. Y Es bueno. una tribu urbana que ahora deben tener, ya andan rondando los 35, 40 Ah. años los Y hipsters. los emos también son viejos. Emo floggers son viejos, pero bueno, nos están faltando. Los turros, ¿quiénes son los turros? no sé, quienes escuchan que está más asociado a la cumbia. Ujú. A la cumbia, la música de elegante, todo eso más turro que la vestimenta esta que siempre está asociada al delito. ¿O no? Quería llegar ahí. Hay un tipo de vestimenta y una aportación de cara que está asociada al delito, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, claro, claro. De hecho, en Bueno, Estados entonces, Unidos, ahora en el no, pero tema no de vayamos a Estados deportaciones Unidos. migratorias. Vamos, no quiero hablar de Estados Unidos. Ok, Hablemos de lo que ok. nos pasa a nosotros como sociedad, porque me parece Sí, interesante sí, que sí. ustedes lo están trayendo. Nosotros no discriminamos por nosotros digo en líneas generales. A ver, digo, chicos, no pido que estén de acuerdo con lo que yo digo. Estoy abriendo el pensamiento y el debate a ver si ustedes esto lo ven de alguna manera, que hay cierta forma de vestirse que está asociada a la criminalidad. ¿O estoy equivocada? ¿O soy una loca que viene acá a dar clases? ¿No lo sienten un poco así a veces? Totalmente. A ver, Lidia, que me dice que sí. ¿Por qué? A ver, contá un poquito vos, ¿por qué lo ves así? Porque son las imágenes que vemos permanentemente en televisión cuando pasan hechos delictivos, siempre están con la capucha puesta, tratan de camuflarse dentro de una vestimenta para no ser identificados, tienen como una especie de uniforme, todo les queda grande, no sé, es lo que Claro, veo. está Es lo bien, que veo en pero la tele y es lo que veo cuando pasan al lado mío caminando por la vereda, que de hecho cuando pasan uno empieza a mirarlos de otra manera, ¿y a estar por más qué? pendiente de los Yo movimientos. el próximo examen voy a ir con capucha, un buzo oversize, no, me voy a poner un buzo oversize con capucha, un pantalón tipo nevado, todo desplegado y bien apretado y una Jordan. Les voy a tomar el examen así, voy a ver la cara que me ponen. Y abajo de la capucha me voy a poner una visera Claro, pero y mucho piercing. el hecho está asociado a A estar ver. de moda, pero a su vez también trae aparejado que el hecho de estar de moda genera una sensación de, por lo menos en mí, de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad. Bueno, Entonces es como igual que nos siempre estamos venga yendo un la poco moda. o sea, nos estamos yendo un poquito por la tangente. Yo lo que quería demostrarles que, abrirles a la charla a ustedes, que a veces aparece lo que se llama el estigma. Estos son estigmas. Y el estigma siempre trae aparejada discriminación. Y muchas veces, porque estamos viendo el debido proceso legal, cierta forma de caminar, cierta música, cierta forma de hablar, ya se asocia con delito, ¿no? Que si hay un robo de celulares en la calle, lo voy a poner más sencillo, ustedes van caminando por la calle y hay un robo de celular,
ahora nos contás, Ninosca, por favor, te lo súper agradezco. Hay un robo de celular, iban varias personas caminando por la calle, y si fui yo, yo toda vestidita de abogada, la que robó el celular, no, ¿a quién van a mirar al que tiene capucha? Digo, no es para que no lo vamos a resolver, sino que lo que tiene que ver con estos estigmas y asociar la criminalidad a cierta pertenencia a grupos sociales, grupos sociales, grupos económicos, o no. O bueno, la otra es, por ejemplo, la gente que vive ¿cuántas veces se ha escuchado en discursos y dentro del discurso del odio que la gente que vive en la villa la asocian al delito? Y eso también es un estigma. Vivir en una villa no significa que uno comete delitos. ¿Me explico? Pero está asociado la villa al delito, ¿o no? Y además, y el estigma de la persona que vive en la villa como que es algo que es peyorativo, que está mal. Y se utiliza esa palabra para ofender, ¿no? No estoy poniéndome en moralista, chicos, por favor, solo estamos pensando entre todos y les digo que si alguien no está de acuerdo, por favor me lo haga saber, ¿sí? O piensa distinto, tiene ideas mucho más interesantes para aportar al curso. Es para que nosotros lo veamos porque esto tiene que ver con el ejercicio de un debido proceso. No lo estoy dando porque vengo caída del cielo a decirles qué es lo que está bien y lo que está mal. Es el debido proceso. Porque la presunción de inocencia, ahora vamos a ver uno por uno. Ninosca quiere contar algo. No, profe, nada, solamente quería comentar esto, que hace poco salió en TV que mataron a un chico, no sé si fue un policía o un vecino, porque por la vestimenta supuestamente pensó que era un ladrón. O sea, a eso está todo esto de lo que estamos hablando. Tremendo. Sí, yo me acuerdo que en el 2015 en un McDonald's se llevaron preso un nenito que tenía 6 años porque lo acusaron de haberle robado las zapatillas a otro. Más allá de que era inocente, como los chiquitos estos, se lo llevaron preso, sin su mamá, porque era un chico de la calle. Se metió en McDonald's a pedir una hamburguesa, porque tenía hambre. Se lo llevaron preso, un nenito de 6 años. Pero bueno, ¿por qué? Porque un chico de la calle. Y capaz que el que le robó era el otro, el que le robó era otro que vive con toda su familia. Le hizo una travesura. Y no por necesidad. Lo vieron necesitado, pobre, entonces era el acusado. Y capaz que el que lo había robado había sido uno que le gustaron las zapatillas y se las llevó, ¿o no? Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito. Si alguien quiere decir algo más, abre el micrófono, levanta la mano y sigue. Debido proceso legal, ¿qué es? Una garantía de tipo irrenunciable, ¿sí? Que tienen todas las personas por el hecho de ser persona humana y que lo que va a hacer es establecer límites y condicionamientos al ejercicio del poder de los diferentes órganos estatales. El debido proceso legal lo vamos a encontrar en todos los tipos de procedimientos, ¿sí? Lo que hace es asegurar el ejercicio de una defensa en un proceso que debe culminar en una decisión fundada, justa y razonable. El objetivo del debido proceso es que las personas puedan proteger de manera efectiva y eficaz sus derechos. El proceso tiene que ser idóneo para el ejercicio y goce de sus derechos. ¿Esto qué quiere decir? Ahora se lo voy a pasar en gaucho, qué es lo que quiere decir. Todos los órganos del Estado, tanto en ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, administrativas o legislativas, deben cumplir con el debido proceso legal. Esto lo que quiere decir que el debido proceso legal debe ser materialmente posible de ejercer, no tiene que ser una mera formalidad para el Estado. Es decir, el debido proceso legal, ustedes saben que está en la Constitución Nacional, el principio de legalidad está en la Constitución Nacional. ¿Qué dice el principio de legalidad? Todo lo que no está en una ley, que tiene que ser, el hecho puede ser juzgado con posterioridad a la existencia de la ley, no puedo antes, o sea, yo no puedo crear una ley retroactiva que diga lo que hice en el año 2020 era delito, ¿sí? Ahora vamos a ver casos específicos de la retroactividad de la ley. Ahora bien, entonces, el debido proceso legal como una garantía tiene que estar presente en cualquier tipo de procedimiento, sea civil, comercial, laboral, que es la oportunidad, ahora vamos a ver cuáles son las garantías que lo integran, de presentar pruebas, de defenderse, de poner una defensa. Todo lo que en la serie que les sugerimos ver no se ve. No pudieron presentar sus pruebas, no pudieron defenderse, no fueron asistidos por un abogado. Eran menores de edad y no estaban al lado de un adulto. Ningún menor de edad puede ser ni indagado, como el nenito que les conté de McDonald's, puede ser indagado sin presencia de un adulto responsable. Puede elegir qué adulto responsable puede ser. Si puede ser un abogado, su padre, su tío, su abuelo. Él elige el adulto, pero puede elegir si es, a ver si es un poco,
si es un menor de 14 años, ¿no? Que todavía no es un adulto, pero está en lo que ustedes conocen ahí con no es impúber. ¿Se acuerdan? Púberes, impúberes, la clasificación del Código Penal. Bien, para aquellos que vieron la serie Adolescencia, esto se ve con mucha claridad. ¿La vieron Adolescencia? Que es la otra cara del debido proceso legal. ¿La vieron en Adolescencia? El Sí, debido proceso. es Bien, buenísimo. ¿quién la vio? Es buenísima, escalofriante. Sí, Escalofriante. sí. Pero no le Escalofriante. sobra, ¿Qué? ¿Qué, Mariana? que no le sobra nada. Es No, impecable. es impecable, pero es escalofriante, pero si para aquellos que la vieron, todas las garantías del debido proceso se cumplen a rajatabla, ¿o no? Es impecable. Hay una sola cosa que es muy violenta, el ingreso cuando se lo llevan. Ahí sí, cuando el chico es detenido, lo detienen como si estuvieran deteniendo a un adulto, ¿no? Y rompe la puerta, entonces esa parte, y ahí se lo llevan sin un padre, va solo. Esa es la única, pero el resto, porque no son las leyes inglesas, pero el resto es impecable, como respetan el debido proceso legal, es impecable. No declaración en presencia cuando no está disponible, lo preparan para un juicio, lo preparan para un juicio. Perdón, el que no la vio no se preocupen porque no estoy spoileando absolutamente nada. El primer línea de la serie cuenta lo que sucede. No importa quién es el asesino, lo que importa es por qué llega a esa instancia, ¿no? Para aquellos que la vieron. Nosotros antiguamente, este año no le puedo pedir, pero lo voy a hacer a partir del cuatrimestre que viene, traíamos para ver dentro de debido proceso sistema penal juvenil a alguien que fue director de la GOTE y el director nacional de sistema penal juvenil, y él, que es psicólogo, especializado en psicología jurídica, en las funciones que ha cumplido a lo largo de su vida, es justamente, yo lo invitaba a las clases, voy a ver si el cuatrimestre que viene lo vuelvo a invitar, a que les cuente la experiencia, como desde su lugar de trabajo, trabajar, él estuvo en la reforma del sistema penal juvenil, en la intervención, todo esto, qué sé yo, que les contase cómo es un procedimiento y para que les acerque el tema de la minoridad y el delito. Y bueno, y las preguntas generalmente de los alumnos eran, qué sé yo, bueno, y él les contaba, bueno, de toda la criminalidad, el 2% es homicidio, el resto, la mayoría es robo. Entonces, y él cuenta cómo es todo este grupo multidisciplinario para llevar cuando están en los institutos, para repensar, porque todavía son niños. A ver, digamos, hay una concepción social de que porque manejan un arma, dejaron de ser niños. No, no es que dejaron de ser niños porque manejan armas, ¿no? Y bueno, es muy difícil, yo lo entiendo que es muy difícil ser parte de la víctima, ser parte de los victimarios, no vamos a ahondar en eso, pero sí es interesante cómo los equipos multidisciplinarios trabajan con los niños, que es más o menos lo que vieron en la adolescencia, para que el niño enfrente un juicio, porque lo que tiene que conocer es la criminalidad del acto. Eso es lo que hacen los equipos multidisciplinarios. Y trabajar en una futura, cuando llega el momento del procedimiento penal de la probation, es si conoce la criminalidad del acto y trabajar en que no lo quiere volver a hacer y por qué lo hizo, por qué lo llevó a eso, por qué, porque todavía están en una personalidad en formación donde todavía se puede trabajar psicológicamente, ¿sí? Los equipos estos, en la serie se ve con claridad, la psicóloga la única función que cumple es que el chico conozca la criminalidad del acto. Nada más que eso. No está para que cambie de opinión o juzgarlo. ¿Vieron lo objetiva que es? Para los que la vieron. Bien, entonces, en particular, digamos, todas las garantías del debido proceso legal tienen que estar presentes en cualquier tipo de procedimiento, pero cuando el procedimiento es penal, las garantías son digamos, cobran mayor relevancia porque puede estar en peligro tanto la libertad ambulatoria de una persona, es decir, la pérdida de un derecho, o la vida de una persona. Ustedes piensen que algunos sistemas todavía tienen pena de muerte como pena capital, la pena capital o pena de muerte como una sanción legítima, o la tortura. Entonces ahí tendríamos supuestos donde la pérdida de libertad ambulatoria, la pérdida de la vida, o digamos, o una lesión sobre el cuerpo cuando aquellos estados que todavía tienen la tortura como un tipo de sanción legítima. ¿Conocen algún estado americano que tenga la tortura como sanción legítima prevista? Yo sí, pero no quiero spoilear todo, porque todo lo tengo que decir yo. Soy caprichosa, quiero que lo digan ustedes.
empieza con M. No voy a decir más nada. Bueno, avancemos. Entonces, cuando el procedimiento es penal, va a haber otra serie de garantías que son específicas dentro del debido proceso cuando se trata de un procedimiento penal. Bien, ¿dónde está previsto? En la Convención Americana, en el artículo 8 y 9, el 8 que es el debido proceso legal como tal, el 9 es el principio de legalidad y retroactividad de la ley penal, y esto lo vamos a combinar también con el 25, que son las garantías mínimas que involucran el habeas corpus y el amparo. El 18 de la Constitución Nacional también contiene al debido proceso legal. ¿Qué nos dice la Convención Americana? Chicos, ¿cómo estoy de horario? Que yo hablo un montón y después no me doy cuenta la hora. Son y 10. Ah, bueno, cerramos con esto, ¿sí? Dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías en un plazo razonable. Esto es ejercer la defensa. El derecho a ser oído es la forma de ejercer la defensa. ¿Y cuál es el primer acto procesal donde una persona tiene que ejercer la defensa? Desde el momento que es detenido o cuando va a ser indagado. La indagatoria, que es digamos, es un acto procesal dentro del procedimiento penal, la persona tiene que contar con la posibilidad de contar su propia versión de los hechos. Esto es el derecho a ser oída. Y contar su propia versión de los hechos no quiere decir que tenga que contar la verdad. La persona tiene derecho a ser oída y puede contar, por ejemplo, se la está acusando de haber robado un auto y decir, no, si yo estaba comiendo con mi tía, y tal vez la persona sí fue el autor material del robo o del hurto del auto, porque si fue sin uso de fuerza es un hurto, se llevó ese auto porque tenía las llaves puestas, lo vio y dijo, ups, mira qué bien que me viene, me queda una vueltita. Me subo al auto, me dio una vueltita, dio una vuelta, lo revolvió por ahí. Es un hurto. Es un delito, claramente es un delito. Hizo un daño, chocó a alguien, nada, no, pero es un hurto. Esa persona sí lo hizo, pero cuando, no, porque cuando lo indagan no le van a decir, se lo acusa, ¿no? Cuando la persona es indagada, se lo acusa, se presenta, le dicen a usted se lo acusa de haber violado el artículo tanto del Código Penal, por el hurto del auto, ocurrido tal hora, Entonces esa persona dice, ¿tienen algo que decir al respecto? Esa persona va a decir, qué raro, yo a esa hora estaba tomando el té con mi abuelita con pastelito porque era el 25 de mayo. Lo cual no es cierto, pero esa persona no puede ser juzgada porque contó su propia verdad. Tiene derecho a ser oída. Nadie está obligado a confesar un delito. Nadie está obligado a confesar un delito. Y además la confesión en el procedimiento penal no hace prueba, no es prueba. ¿Por qué? Porque la confesión no es digamos, compone, digamos, tiene que ser libre. Una persona que confiesa un delito no es que, porque, bueno, yo voy y confieso que soy yo la que robé el auto y en realidad no fui, pero lo estoy confesando y ya confesé, entonces no se investiga más el hecho. No, hay que seguir investigando el hecho. ¿Por qué? Porque la confesión puede ser porque alguien vino y me torturó para que yo confiese. Me dijo, mira, si vos no decís que fuiste vos la que robaste el auto, voy a matar a tus padres, estoy amenazada. O porque me dijeron, confesá que fuiste vos la que robaste el auto, porque si no me pegaron, me torturaron de todo. Bueno, voy a decir que sí, antes que me sigan pegando. Bien. O puede ser de que en realidad fue mi hijo el que robó el auto, por ejemplo, entonces con una travesura con sus amigos y yo para cubrirlo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué la confesión no es prueba en el procedimiento penal? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿quiénes tienen que, digamos, ese derecho a ser oído es por un tribunal competente, que tiene que ser en forma independiente e imparcial? Y acá está lo que hoy planteaba Madeleine, ¿no? Como un tribunal, los civiles, las personas comunes, los civiles no podemos ser juzgados por un tribunal militar. Los tribunales militares están para juzgar a los militares por delitos militares previstos en el Código Militar y en ocasión del ejercicio de funciones militares. ¿Esto qué quiere decir? Si un militar comete un delito fuera del ejercicio de las funciones militares y que no es del código, sino que es del Código Penal común, se llama un delito ordinario, un delito común, esa persona tiene que ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial. Ahora, y al revés sucede, si la persona es un individuo, no puede ser juzgado por un tribunal militar, ¿sí? Tiene que ser juzgado por un juez tribunal competente, independiente y de manera imparcial. Sobre esto, García Ramírez, que fue juez de la Corte Interamericana, tiene escrito un montón y refiere justamente a que para que la existencia de un debido proceso, lo que primero tiene que existir es una justicia independiente. Sin una justicia independiente, el debido proceso es muy difícil de ser ejercido. Los invito a leerlo, es preciosa,
eso, la obra que tiene escrita el juez García Ramírez, que no recuerdo qué nacionalidad es, pero yo no sé si no es venezolano. ¿Me lo puedes confirmar, Madeleine? No estoy segura si es venezolano. No estoy segura. Es latinoamericano, ¿no? No es argentino, es de otro país. Ya voy a buscar en este Pero no estoy segura, no estoy segura. Bien. Entonces, ese tribunal tiene que haber sido establecido por ley con anterior del hecho. ¿Qué esto qué quiere decir? No puedo crear comisiones especiales de juzgamiento, ¿sí? Y no puedo crear una comisión especial para juzgar tal hecho, que esto lo vamos a ver mucho si ustedes les pido que lean los casos Cantoral Benavides y Barrios Altos, por favor, para la clase próxima, y ahí van a ver cómo esta garantía no se cumple, porque se crean tribunales especiales, que son los famosos tribunales sin rostro, se crea una figura delictiva, ¿no? que se aplica en forma retroactiva al hecho que se le imputa a las personas. Así que bueno, para esto lo van a ver el desarrollo que tiene la Corte Interamericana respecto de las violaciones del artículo 8 y 9 durante el gobierno de Fujimori en Perú, que era una tras otra, una que caía. Por eso se llama la época de los casos peruanos en la Corte, caían todos los días uno tras otro. Por eso, Madeleine, no pierdas las esperanzas. Bien, ¿les parece si dejamos acá y continuamos el próximo jueves? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo, alguna duda? ¿Los aburrí un Sí, profe, montón? yo quisiera saber nuevamente el nombre de la obra del juez Sergio García, García. ¿Cómo García se llama? Ramírez, Sergio García García Ramírez. Ramírez, el debido proceso legal. Ajá. Bien. Es mexicano. Ah, Ok. mexicano, yo no estaba segura si era mexicano o venezolano. ¿Y Fixamudio de dónde es? Cecilia Medina es la venezolana, a ver, yo no me acuerdo ahora, que fue la Profe, primera jueza mujer. Sí, dime. entonces, ¿qué tenemos que leer para la próxima clase? Los fallos, Barrios Altos y Cantoral Benavides. Les propongo que se acomoden entre ustedes, divídanse, así no leen los dos, háganse un form, organícense por el chat, como quieran. Un grupo lee Cantoral Benavides y otro grupo lee Barrios Altos. ¿Qué les parece? Así no es tanto, leen un poquito menos. Igual pueden leerse la síntesis que tiene la propia Corte Interamericana, porque son larguísimos. La Corte emite una síntesis que se llama la ficha del caso. Busquen la página de la Corte y pueden leer la ficha del caso. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Bueno, si se desconectan, la sientan los chicos de la próxima comisión, por favor. Chau, profe, hasta la Chao, semana que viene. profe. Chao, hasta